Bienvenidos a un nuevo episodio de Market Maker. En este caso traemos a Baudilio, una persona que nos hace especial ilusión porque es el padre de Pablo, que ya participó en este podcast. La verdad que a la gente le gustó mucho porque tu hijo trató el tema de África, su experiencia allí. Y bueno, tú eres la generación que provocó que todo eso le pasara a él. Entonces, Yo soy la versión mejorada, exacto, perfecto. tú eres la versión mejorada, a él Vale, le quedará recorrido sí, y bueno, sobre todo nos gustaría que nos hables de tres cosas principalmente, de tu trabajo como agente de aduana, de tu experiencia en África y también Pablo nos comentó que eres una persona muy religiosa y nos gustaría hacer un poco de reflexión sobre la religión a día de hoy y cómo la ves tú. Entonces, si quieres, preséntate un poquito también para que la gente pues empieza a escucharte. muy bien. Bueno, yo me llamo Baudilio Marichal, soy de profesión agente de aduanas, aunque ahora ya no se llama así, ahora se llama representante aduanero. Bueno, el agente de aduanas, para el que no lo sepa, es el profesional que se dedica a realizar todas las gestiones necesarias para la importación o exportación de productos. En Canarias en concreto, pues es una figura importante, puesto que todo nuestro abastecimiento y toda nuestra exportación de, sobre todo, pues de plátanos, etcétera, pues pasan necesariamente por un trámite aduanero. En Canarias, además, tenemos un régimen económico y fiscal diferenciado del resto de la Unión Europea y del resto de España, que un poco la gente no acaba de entender esto mucho, porque desde cuando viene una mercancía de Valencia aquí, tiene que llevar un trámite aduanero y no tiene que llevar un trámite aduanero de Madrid a Valencia, siendo todo España. Bueno, pues esto es porque Canarias tiene un régimen económico y fiscal diferenciado, eh, que bueno, después si quieres entramos un poco en la historia de esto, puesto que, bueno, tradicionalmente Canarias era Puerto Franco. Los puertos francos era un fuero que nos dieron los reyes católicos, eh, bueno, pues casi tan importante como los fueros vascos o los catalanes, ¿no? Y bueno, en un momento dado aquí se planteó quitar la opción del puerto franco y convertirnos en parte de la Unión Aduanera. Esto realmente lo que ocurrió aquí en Canarias, pues si hubiera pasado en el País Vasco o en Cataluña, hubiera habido una guerra civil. O sea, nos quitaron unos derechos adquiridos de 400 y pico años, ¿no? A cambio nos prometieron que las políticas agrarias de la Unión Europea pues iban a traer fondos importantes para el desarrollo de la agricultura aquí, las medianías, etcétera. Pero bueno, esto lo cierto es que nunca, Se quedó en nada. exactamente, nunca llegaron esos fondos. Sí que llegaron otros fondos estructurales que bueno, que han hecho también que en Canarias pues se haya progresado. Pero bueno, desde el punto de vista del comercio, No nos benefició. Em, yo personalmente creo que no nos benefició, ¿no? Porque, bueno, hoy en día es verdad que todo el abastecimiento, pues realmente lo tenemos que recibir, pero es muy difícil la exportación, puesto que nosotros tenemos una economía subvencionada. Entonces, Claro. pues todos los productos alimenticios están acogidos a lo que se llama el régimen económico de abastecimiento, que impide que esas mercancías se puedan reexportar e incluso las manufacturas de esas mercancías, de esas materias primas. Entonces, es muy gravoso el procedimiento y hace casi imposible la exportación. Bueno, y yo una profesión que la heredé de mi padre, pero bueno, fue una O sea que herencia son varias generaciones y voluntaria, ya sí, metidos en correcto. el, Una, en el una sector. herencia voluntaria. A mí me entusiasmó. Yo desde pequeñito yo viajaba con mi padre pues al aeropuerto, al puerto, a hacer las inspecciones, tal. No era como hoy, o sea, estaba todo mucho más abierto. Yo recuerdo cosas que ahora las cuentas y la gente se echa las manos a la cabeza. Yo iba al aeropuerto del norte y me ponía a jugar al fútbol en la pista En la pista. en la pista de aterrizaje, ¿no? Bueno, hoy es imposible porque los controles son
la parte de tierra, la parte de aire, Lo tienes etcétera, todo está delimitado por perfectamente dónde tienes que en caminar. controles de seguridad, etcétera, ¿no? Pues esto corría por los almacenes, por encima de las cajas de las mercancías en el muelle, y bueno, pues esto pues me fue haciendo tener un amor por esa profesión. Y cuando se dio la oportunidad de, porque el agente de aduanas en aquel momento eran unas pruebas, porque el agente de aduanas tiene un estatus específico, tenía un estatus específico en el momento, de que era una empresa privada, pero tenía un estatus de colaborador de la administración, con lo cual pues se hacía una especie de oposición Ajá. y cuando surgió la oportunidad de acudir a esa oposición, pues yo era menor de edad todavía y bueno, en aquella época la mayoría de edad no era a los 18 sino a los 21. Entonces, Como en bueno, Estados Unidos ahora, ¿no? Me parece sí, que en Estados mi, Unidos también. mi padre buscó el ardid legal de que, bueno, en la convocatoria ponía que para ser agente de aduanas tenía que ser mayor de edad. Entonces, lo que hizo mi padre fue a un notario, me emancipó y entonces, pues como yo era a efectos legales mayor de edad, pues pude presentarme. Presentarte. Tuve que recurrir porque al final, al principio me rechazaron eh, o La sea, la solicitud. inscripción, Ajá. sí, y después, pues al final la recurrimos y me admitieron. Y entonces, pues bueno, yo tengo la anécdota que yo fui el agente de aduanas más joven de toda España durante muchísimos años, porque después de esa convocatoria estuvieron 20 y pico de años sin hacer convocatorias, con lo cual pues estuve durante casi 20 y pico años siendo el agente de aduanas más joven de España. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaba mucho la profesión, me movía bien porque yo estudié Derecho, entonces mientras que estudiaba Derecho hice la oposición de agente de aduana. Entonces me cogí una época en la que para mí el estudio pues era muy agradable y me gustaba la materia y profundicé en la técnica aduanera y entonces, bueno, pues ahí trabajé mucho, bueno, y sigo un poco en esa línea. A mí me gusta más la parte técnica de cuestiones aduaneras que no pues el día a día de, bueno, De despachar, de papeles pelearse con y... Porque la realmente en el administración. trabajo, ¿en qué consiste un poco el trabajo de un agente de aduana? Vale, el agente de aduanas es el encargado de gestionar todos los trámites aduaneros y para aduaneros que requieren una mercancía para poder entrar legalmente en el territorio nacional. Entonces, hay una parte, en Canarias tenemos, entre comillas, dos aduanas. Tenemos la aduana nacional, que es la aduana comunitaria de la Unión Europea, y tenemos la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, que gestiona los impuestos indirectos, el IJIC concretamente, y el AYEM, que es Vale. un impuesto especial que tenemos aquí. Y aparte de esto, pues en frontera se realizan todo lo que se denominan controles para aduaneros. O sea, las mercancías no solo se le aplica una política fiscal de impuestos que tiene que pagar, sino que aparte de esto se le aplican unas políticas comerciales que hacen que primero que cumplan una normativa pues en cuanto a sanidad, en cuanto a cuestiones farmacéuticas, cuestiones, Ajá. bueno, un poco controles fitosanitarios, por ejemplo, las plantas, tal, para Vale. evitar plagas, todo este tipo de cuestiones. Entonces, todos esos trámites que son organismos paralelos a la aduana también se hacen en frontera. Y bueno, nosotros también somos encargados de gestionar toda... Entiendo entonces que para, por ejemplo, para el que le suene un poco complicado porque ustedes están acostumbrados a este mundo, imaginemos que yo soy una empresa que desarrolla un producto y lo quiero exportar, ¿no? Entiendo que ese producto que yo exporto tiene que cumplir una serie de requisitos tanto para salir como para llegar a su destino y ustedes lo que hacen es que todo el papeleo, todos esos requisitos se cumplan y pueda entrar y salir la mercancía, algo así sería. Correcto. No, no solo esto, también el agente de aduanas
en concreto en Canarias, pues, un poco por la idiosincrasia que tenemos, eh, se homologó a una figura que había en la Unión Europea a nivel pues intracomunitario, en las fronteras entre países. Habían profesionales que, bueno, que el International Freight Forward, ¿no? El gestor del transporte internacional. Bueno, pues nosotros también en alguna medida pues gestionamos los transportes internacionales que sean necesarios para trasladar la O mercancía sea, esa parte a un... logística, ¿no? También Digamos que la trabajamos el desarrollan tema de la ustedes. logística, sí. Y bueno, en la exportación eh, hay un aspecto local, por así decirlo, que hay que cumplimentar a nivel de la aduana española, y después hay otra parte que sería la de la aduana del país de destino, que bueno, pues independientemente que nosotros directamente no la hagamos, sí que podemos asesorar en un momento dado, pues, bueno, pues qué tipos impositivos pagaría, o facilitar contactos de compañeros en esos países que puedan hacer la gestión de importación. O sea que, si lo he entendido bien, ustedes tienen como el trabajo segmentado en dos partes. La parte de cara a la administración pública y la parte de cara a empresas privadas que quieren exportar algún tipo de producto, importar algún tipo de producto. Bien, nosotros realmente la figura ha ido cambiando y ahora mismo somos operadores privados. Vale. Nosotros lo que somos ahora es una especie de gestores administrativos del comercio internacional. Entonces, bueno, pues las empresas que, independientemente de que las grandes empresas pues tienen capacidad de autogestionarse sus propios despachos ante la aduana y ante tal, pues hay una serie de pequeñas empresas que requieren un profesional cualificado que facilite ¿Y toda cómo esa labor. llegan los clientes hacia ustedes? ¿O son ustedes los que hacen esa labor de intentar también, como empresa privada, conseguir más, cada vez más clientes? ¿O también el Sí, cliente se da cuenta de que tiene esa necesidad y llegan a ustedes? No sé si a a nivel ver, empresa, ¿cómo lo gestionan? los clientes normalmente que conocen que tienen que realizar una gestión de este tipo, pues al final buscan La forma. un profesional habilitado, ¿no? Muchas veces pues son las propias compañías transportistas, dependiendo un poco la necesidad de la propia empresa, y otras veces pues requieren un servicio más específico, más especializado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de profesionales habilitados que están sindicados en un colegio profesional y que tienen la habilitación por parte de la administración de De realizar esas desarrollar esa. gestiones por cuenta de un tercero, ¿no? Ujú. Vale. Y antes comentaste una cosa y me quedé con la curiosidad. Porque yo, por ejemplo, viviendo en Canarias, nunca he sabido por qué, siendo parte del mismo país, nosotros tenemos aquí que pagar temas de aduanas cuando recibimos, cuando hacemos algún pedido de más de un determinado importe, tenemos que pagar. Y cuando enviamos algo, también hay que hacer como, no sé si se llama el DUA o qué documento Sí, es, que también... correcto. A ver, esto es un poco lo que antes comenté, ¿no? Canarias tiene un régimen económico y fiscal diferenciado dentro de la Unión Europea. Pero siempre ha sido así, por ejemplo, de los últimos 30 años, porque a mí me Sí, suena sí. cuando era pequeño enviar cosas por correo y no había tanto Bueno, problema. a ver, el Estado va cada vez depurando Va controlando más. su capacidad de control, ¿no? Vale, Entonces, bueno, independientemente de esto, se ha hecho una normativa para ir adaptando los costes mínimos sobre el que la aduana intervendría, pero, a ver, ahora mismo están 150 euros. Por debajo de 150 euros no es necesario realizar ningún tipo de declaración aduanera y vale. está exento de pagar impuestos. Por encima de 150 euros o aquellos productos que por debajo de 150 euros requieran un control para aduanero, por ejemplo, supongamos, bueno, no es el caso porque por correo no se puede recibir una palmera, pero suponiendo que recibiéramos una palmera por correo y la palmera costara 30 euros, pues por valor no tendría que realizar un despacho aduanero. Pero por la naturaleza del producto y requiere al requerir un control para aduanero, entonces sí es necesario realizar un despacho aduanero. Y lo que tú llamas DUA
es el documento unificado aduanero, que es con lo que se documenta la operación de importación ante las aduanas. Veo también que todo lo que es el trabajo tiene que tener una serie de reglamentación, ¿no? Da la sensación como que todo está muy, muy articulado. Y también me comentabas que tenías que estar colegiado. Me parece que Pablo una vez me comentó que tú estuviste en la dirección del colegio aduanero o algo así. ¿Nos podrías comentar un Sí, poquito correcto. de cómo llegas Entre, ahí en esta entre las etapa? muchas vicisitudes que he tenido en mi vida, pues, bueno, yo tengo una fuerte vocación de servicio pues me meto en muchos berenjenales que lo que hace uno es perder tiempo y desde el punto de vista económico, por así decirlo, no es rentable, pero desde el punto personal, desde el punto de vista personal es muy satisfactorio, ¿no? Efectivamente, yo en un momento dado fui vicepresidente del Colegio de Agentes de Aduanas, después presidente por sustitución y fui vicepresidente del Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas de Canarias. Y bueno, fue una época bonita, una época también de lucha, porque en esa época estábamos peleándonos con la administración, porque bueno, la pretensión era que en Canarias el puerto de Las Palmas fuera el único punto habilitado para realizar exportaciones. Bueno, esto nos pareció, pues como tinerfeños y como profesionales de la aduana, pues nos pareció una barbaridad. Y entonces batallamos mucho porque nos instalaran un escáner para el control de las mercancías. Esto era muy importante porque en el comercio internacional, pues al final Estados Unidos es quien menea todo a nivel internacional, pues puso una norma por la que ningún producto que saliera de un puerto que no tuviera una inspección por escáner podría entrar o transitar por Estados Unidos o por alguno de los países con los que Estados Unidos hubiera firmado acuerdos comerciales. O sea, eh, Claro, eh, Todo. ya, era básicamente decirnos que nos condenaban al ostracismo si no teníamos escáner, ¿no? Y bueno, pues fue una lucha bonita a nivel político, movilizamos, llegamos hasta convocar una manifestación popular, tuvimos mucho apoyo, también es cierto, de las fuerzas políticas, tanto de la alcaldía, el cabildo, eh, todas las fuerzas de las islas se movilizaron y, y finalmente conseguimos que la administración dotara al puerto de Tenerife con un escáner y bueno, gracias a eso pues hoy pues es un puerto de primera, no un puerto de segunda, ¿no? qué O sea bueno. que, Vale. Y a lo largo de tu trayectoria, en algún momento decides que también quieres emprender y empezar a hacer otro tipo de negocios en África, ¿verdad? bueno, a ver, todo ha sido un poco por casualidad, la verdad, lo cierto. Yo doy clases en la Cámara de Comercio sobre comercio internacional y sobre, hago tutorías de internacionalización de empresas y siempre cuando me preguntan, bueno, ¿a qué países exportar? Bueno, yo les cuento un rollo y les digo todos los estudios que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que yo no lo hice No así. pasa, yo creo que todo el mundo damos consejos cuando ya nos ha tocado pasarlo, hemos Sí, llegado a otra forma, pero también tratamos de que no caigan en los mismos tropiezos, claro, ¿no? yo un poco siempre cuento mi historia, ¿no? Yo fui casualmente a Mauritania con, bueno, yo tenía un amigo abogado que tenía problemas con un cliente suyo que le debía un dinero y, y bueno, pues que estaba detrás de ese señor para ir a cobrar, ¿no? Y bueno, pues, pues para arriba para abajo, pues este señor en un momento dado le invita a ir a Mauritania, le dice, oye, mira, vente a Mauritania, que aquí hablamos del tema este de la deuda y tal, y además vente con toda tu familia, lo que tú quieras y tal. Y cual. Entonces este amigo, que era muy amigo, pues le dijo a un hermano suyo de ir y me lo dijo a mí de ir. Y fuimos los tres con nuestras respectivas esposas. Yo era un pibito en esto, ¿no? Y para mí era una aventura.
Y bueno, íbamos a conocer o íbamos este señor que le debía este dinero era un señor muy fuerte, muy poderoso en Mauritania. En esa época había sido el 17% del Producto Interior Bruto de Mauritania. O Wow. sea, No, para que se hagan una idea, yo imagínate, qué ¿eh? sé, no, Ca- no se me ocurren empresas en España, pero Repsol, por ejemplo, no le y ni llega ni siquiera, ni de exactamente. broma, vamos, o sea que... Entonces, bueno, pues este señor se había dedicado a la pesca, tenía una flota poderosa de congelados y bueno, pues hubo un golpe de estado y le embargaron todo, todo lo que tenía. Bueno, es verdad que este señor tenía sus empresas, venían un poco de que se había casado con la hija de un primer ministro anterior y este le había facilitado las licencias y tal y había progresado mucho, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que era una empresa muy, muy poderosa, no solo en Mauritania, también lo era en España. Aquí en concreto, pues eran los dueños de Nubasa, eran dueños de parte del Banco Zaragozano, eran dueños de la mitad del Parque de Atracciones de Madrid, quiero decir que era un Una tío empresa potente. potente, ¿no? Entonces, bueno, pues como un poco las cosas allí, lo cogieron, lo retuvieron, lo metieron en una cárcel en el desierto y estuvo como 8 meses o 10 que no se sabía dónde estaba, ¿no? Bueno, finalmente lo soltaron, le pidieron mm, una especie de liquidación de impuestos, que más que liquidación de impuestos fue un pago de un rescate de un secuestro Una en, extorsión tremenda. en toda regla. Y en aquella época fueron, no sé, si eran 7 u 8 millones de dólares de la época, que era muchísimo. Claro. Bueno, cuando nosotros fuimos estaba justo en ese momento que lo acababan de soltar y bueno, al tío le habían hecho un Cristo porque le habían embargado todos sus bienes, le habían embargado sus casas, bueno, estaba en la ruina, lo habían arruinado. Bueno, tanto es así que sus barcos los hundieron en la rada de Nuadibú a bombazos. Yo, Y de hecho, bueno, todavía hoy hay problemas con la rada de Nuadibú porque se acumula la arena en los restos de esos barcos y hay Porque veces Nuadhibú es una de las ciudades principales de allí. Nuadhibú es la ciudad económica, o sea, la capital económica de Mauritania. Está Nuakchot, que es un poco la La parte, capital, ¿no? Digamos. capital política, pero donde se movía toda la actividad económica, fundamentalmente el pescado, que es una de las grandes riquezas de Mauritania, era el Nuadhibú, junto con la SNIM, que es la Sociedad Nacional de Minas de Mauritania, bueno, que bueno, seguramente conocerán que Mauritania tiene unas reservas de hierro fantásticas, tiene el tren más largo del mundo porque saca desde las minas hasta el puerto todos esos minerales y tiene un tren que bueno, es mítico, ¿no? Por todos los viajeros de África quieren ir a montarse a ese tren, ¿no? Bueno, pues continuando con la historia, pues este señor pues nos recibió en su casa. Bueno, estamos hablando de la Mauritania hace 30 años, ¿no? Que aquello era, pues no había prácticamente nada, cuatro casas, el aeropuerto ni siquiera estaba vallado, o sea, se llegaba, era una pista de tierra, llegabas, te bajabas y salías con la maleta por allí para afuera, no, Sin más. nada más, ¿no? O sea que bueno, pues en ese momento pues fuimos, vivimos una semana allí, un poco de aventura y bueno, cuando acabó la semana, pues lo típico, pues al final este amigo de abogado nos dice, "Bueno, mira, al final no he podido cobrar porque no tiene dinero y tal, pero me ha ofrecido un negocio. Y entonces, bueno, pues efectivamente, como este señor estaba en vías de recuperación, nos ofreció participar en un barco congelador, ¿no? Él tenía el barco, él tenía la licencia, pero no tenía capacidad para arranchar el barco. Arrancharlo es dotarlo, pues, de los cartones, de las redes, Vale. de todo, Equiparlo. equiparlo, exacto. Bueno, pues entonces este amigo pues, estaba entusiasmado y tal, no, pues yo voy a invertir en esto y tal. Y el hermano, pues, pues yo también y tal, pues era gente acomodada y con capacidades, pero yo era un desgraciado. Yo tenía pues 28 años o Ajá. algo así, recién casado,
y me había comprado una casita y bueno, estaba ahí pagándole y tal. Bueno, total, que me lié la manta a la cabeza, me hipotequé la casa y puse también mi dinero. En aquella época Dios. fueron 8,5 millones de pesetas. Pero espera un segundo, para yo entender la magnitud de... ¿Ya se había solucionado todo el problema de la guerra civil y todo esto? ¿Ya había algo de Sí, sí, estabilidad? sí, Ah, sí, vale, bueno, había un gobierno militar, pero bueno, estaba ya estabilizado. vale. Entonces, bueno, pues esto pasaron unos meses, nos prometieron que en 45 días íbamos a recuperar la inversión y que después cada 45 días hasta la eternidad Tendrías íbamos, un retorno. sí. Entonces, claro, a ver, Suena Claro, muy ¿quién bien. no, quién no se mete ahí pues así pintado, no? exacto, ¿no? Entonces nos pareció todo tan bonito, pero bueno, lo cierto es que pasaron los primeros 45 días, los primeros 2 meses, los primeros 3 meses y no venía ese retorno. ¿Por qué? Pues bueno, pues un poco los mauritanos a su manera, pues el dinero que nosotros le dimos para arranchar un barco, pues él cogió y arranchó 5. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al que no tenía los cartones, pues no tenía las redes. El que Mm. tenía el gasoil no tenía los motores. Y así, ¿no? Entonces, con lo cual, pues salían, tenía que volver, se averiaba, volvía al otro, tal. Bueno, canchachaneo. Claro. Total que, bueno, pasaban los meses y no, y la inversión no venía, ¿no? Y bueno, pues transcurrió un tiempo y tal. Este amigo que era abogado, pues él fue el que llevaba todas las conversaciones y tal. Bueno, y en ese momento, pues nos llega la noticia del fallecimiento de este señor, ¿no? Le dio un infarto y se murió. Entonces, claro, bueno, Se quedan imagínate, en shock en el nos momento, quedamos ¿no? en shock porque, sobre todo yo, porque yo había pedido una hipoteca y me quedaba toda la vida para responder de ella y bueno, y yo dije, bueno, yo esto no puedo perder este dinero, tengo que recuperarlo y tal. Entonces yo les dije a estos amigos, bueno, después de algunos meses que ellos intentaron hacer sus gestiones, y que renunciaron, llegó un momento, me dijeron, mira, nosotros Lo damos por lo damos perdido. por perdido y esto no... Pues bueno, yo no lo di por perdido, cogí mi maletita, me monté en el avión y me fui a Mauritania. A un sitio donde yo no conocía el idioma, no conocía dónde estaba la casa de estos señores, no sabía, o sea, no hay taxi, no había, yo me bajé del avión, cogí la maletita por allí para adentro, empecé a caminar por la arena aquella y bueno, atisbé donde era la casa de estos señores y me planté allí, pum, pum, toqué la puerta, oiga, mire que la señora de la casa y tal. Y entonces, bueno, la señora me recibió, me acogió, me dio hospitalidad, porque los mauritanos son muy, muy hospitalarios. Y le expliqué, oye, mira, yo he puesto este dinero, yo no puedo permitirme perderlo y tal. Y entonces la señora, pues, me dijo, oye, sí es verdad, te lo reconocemos, pero bueno, yo soy la viuda, pero aquí las mujeres no pintamos nada en esto. Eso tienen que verlo los hombres, los hermanos de la casa. Bueno, pues todos se reunieron, Porque los también hermanos. para entender el contexto y la dificultad, cómo es ese shock cultural, porque me imagino que si ahora ya nos Brutal, contaban que a día de hoy hay un shock cultural, me imagino en ese entonces sería tremendo el tú llegar con una situación también como de crisis personal, de decir, oye, que voy a perder esto, voy a la aventura y te encontrarás un panorama totalmente distinto al que estabas acostumbrado. brutal, porque tú estás hablando con gente que no conoces, porque yo a los hermanos no los conocía de nada. Em, es verdad que hablaban español, lo cual facilitaba bastante el tema, porque eran mauritanos, pero de origen saharaui, y entonces, bueno, pues podías hablar en español, pero lógicamente gente de otras culturas, de otras costumbres, Y de allí, otras edades, porque, a ver, yo era un pibe y estos ya eran señores. Claro. eh, entonces, pero las relaciones comerciales allí son como las entendemos aquí, o sea, son sociedades, son socios. a ver, todo esto ha evolucionado, te estoy hablando hace 30 años, ¿no? Allí se hacían muchos negocios, o incluso todavía se hacen muchos negocios como se hacían antiguamente aquí, ¿no? Con una relación personal, De palabra. de palabra, te da la mano Y y un son poco... respetuosos y Y cumplidores. bueno, a ver, Sí, sí no. y no. O sea, muchas veces no son cumplidores, no porque no,
quieran cumplir, sino porque No le dan les ese pasa una carácter de mosca, compromiso les que pasa la... una mosca por delante y se y distraen. se distraen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo un poco siguiendo con el relato para que veas Sí, un poco esto, los hermanos me dijeron, mira, no te podemos pagar y bueno, pues vamos te reconocemos la deuda, pero vamos a echarlo un poco para adelante y ya vemos. Entonces, el hermano más pequeño me cogió a una parte y me dijo, oye, mira, nosotros te agradecemos esto porque es verdad que en un momento dado nos ayudaste mucho y tal. Y bueno, pues te estamos muy agradecidos. Yo quiero que tú recuperes ese dinero y tal. Mira, yo tengo aquí mismo un empresario que quiere comprar un contenedor de aceite. Y hombre, si tú se lo compras allí y se lo vendes y tal, pues ya pues puedes recuperar una parte y así vas recuperando y tal. Digo, ah, bueno, vale, vale. Pues, bueno, voy y hablo con el señor. "Ah, sí, 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 bueno, mándame un contenedor de aceite. Vale, vale, pero bueno, ¿y el pago? No, no, cuando venga, yo le pago y tal. Bueno, total, que me viene para aquí y yo le digo a mi mujer, mira, ya está todo arreglado. Ahora solo tengo que comprar un contenedor de aceite que me se costaba lo... tanto como lo que había invertido en el barco. Y, y entonces ya pues voy a hacer negocio y tal. Bueno, pues efectivamente, pues a través de mis contactos como agente de aduanas, con un cliente y tal, pues monté un contenedor de aceite, lo mandé, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y no me pagaron. Otra vez la maletita para allá, a trun, tocar la puerta. a tocar la puerta otra vez. Bueno, efectivamente, el tío cuando me vio, tal, no te han pagado y tal, "¿No? ¿Cómo vas a hacer esto? Esto lo vamos a arreglar y tal". Efectivamente se arregló. Pero bueno, la Menos mal, porque perseverancia, ya me estaba imaginando un Un bucle tercer de, viaje. espérate, que te consigo otro negocio. bueno, un poco fue así, después encadenamos una cosa detrás de otra, pero un poco lo que quiero un poco que la gente entienda es que la perseverancia con África es importante. Es Y es indispensable. importante el contacto personal, porque tú esto por correo, por teléfono o tal, No todo hubiera eso salido. no funciona. Bueno, total que ahí empezamos a hacer alguna cosa y tal, empecé a recuperar algún dinero y bueno, en un momento dado el más pequeño me dijo, oye, yo quiero hacer negocios contigo porque me gusta tu forma de ver las cosas y tal. ¿Tú qué opinas aquí? ¿Qué hay que hacer y tal? Bueno, pues en esa época era la época en que había el boom de las tiendas de todas 150. Ñu. Y entonces, bueno, yo tenía un cliente y aquí, y entonces hablé con él, oye, mira, ¿por qué no me ayudas a esto? Bueno, y montamos una tienda de todas 150. Te estoy hablando de época en la que no existían Excel, no existían correo electrónico, todo el trabajo había que currárselo en papelito con una regla, sumando, multiplicando, dividiendo, hallando los costos y eran miles de referencias. Bueno, un trabajo de chino, literalmente. Bueno, pero bueno, empezamos a trabajar, montamos una tienda, bueno, fue un éxito tremendo. Yo llevaba el primer contenedor, estuvimos 48 horas seguidas sin cerrar la tienda, de noche y todo. Chu. Lo vendimos en 24 horas, o sea, en 48 horas vendimos el contenedor completo. Y bueno, pues ya mandamos otro, total, llegamos a tener hasta 7 tiendas de De todos 150. 150 y funcionaban muy bien. Pero bueno, lo que yo decía, después les pasó una mosca por delante y entonces, bueno, en un momento dado ellos decidieron que, claro, que por qué había que vender una cosa a 150 si allí costaba 300. Pues, no, pues le pongo 300 y me mamo el resto. Entonces, al final, bueno, pues la tienda empezó un poco a decaer en venta y bueno, pues fui yo de nuevo allí, me di cuenta de tal y bueno, mira, yo esto no quiero seguir con este negocio porque tú haces aquí lo que te da la gana y no me haces caso a mí y tal. Y el otro, bueno, pues no te importa, yo te compro esto y tal. Bueno, pues me compró el negocio, él se quedó con las tiendas, pero claro, duró un mes y medio porque claro, ni tenía los contactos de los proveedores, ni sabía hacerlo, ni sabía comprar, ni sabía llevarlo. Y bueno, pues aquello cerró. Bueno, pasaron unos meses y me encuentro en las canteras. Bueno, yo como agente de aduanas tenía oficinas en Madrid, en Las Palmas y en Tenerife. Y bueno, viajaba mucho a Las Palmas
y una de esas tardes, paseando por las canteras, pum, me encuentro a este chico, el hermano del señor que se había muerto y tal, con el que habíamos El hecho, primer contacto ese que te intentó. con el que había hecho las tiendas a Ajá. todos 150. Hombre, ¿qué pasa y tal? ¿Y tú cómo estás y tal? Ah, pues muy bien. Coño, Odili, vos tenemos que hacer cosas y tal. Bueno, porque el mauritano tiene una cosa, que es que eh, se enfada y se desenfada con la misma rapidez. Y entonces esto a nosotros nos cuesta más, ¿no? Somos Porque más rencorosos. alguien te hace una putada y dice, bueno, bueno, yo he aprendido también un poco a vivir así, porque además es más cómodo vivir así, porque no, el rencor no te corcome, ¿no? Sino que, bueno, tienes un problema y a los 6 meses, al año, o a los 2, o a los 20 años, el problema se desaparece, ¿no? Porque te tratan como si fueras hermano suyo, amigo y tal. Bueno, pues total, que me encuentro, me vuelve otra vez, oye, tenemos que hacer negocios porque esto, claro, porque entre Canarias, Mauritania, no sé qué y tal. Y entonces, bueno, en ese momento yo le dije, bueno, pues sí, mira, Salami, lo que tú quieras, ¿qué podemos hacer y tal? Dice, mira, como nosotros nos dedicamos al pescado y toda la vida nos hemos dedicado al pescado, yo te voy a mandar pescado fresco y tú lo vendes aquí y así pues vas recuperando dinero y tal. Oye, a mí eso me pareció una idea estupenda. Por Estaba primera vez, muy relacionado con lo tuyo, entonces. no tenía nada que ver con lo mío. Pero a nivel Pero logística, ¿no? yo pensé en mi cabecita, digo, bueno, al final, si viene pescado y yo aquí lo transformo en dinero, pues dinero para el bolsillo, para ir recuperando las cositas que están atrasadas por ahí. Bueno, total, que el tío me manda 500 kilos de pescado. Y yo, a ver, yo no sabía distinguir una sardina de un mero. A mí, pescado, pues, y 500 kilos de pescado, pues como yo soy agente de aduana, pues es un 5 y 2 ceros. O sea, no tenía la cabeza el volumen La de magnitud. mercancía que era. Bueno, pues cuando yo voy a recoger el pescado y tal, pues cuando yo iba con un furgoncito pequeñito y tal, y resulta que era un camión enorme de pescado. Claro, y yo cuando vi aquello, yo ni siquiera había previsto las ventas de eso, sino yo dije, ah, bueno, pues me lo Me mandan, lo pues mandas ya y ya veré y le tal. damos salida. Bueno, total que, claro, bueno, yo cojo el pescado aquel, busco a alguien aquí que me lo almacena y tal, y empiezo a vender pescado. Imagínate, yo por la mañana iba a la agencia y por la tarde cogía mi coche, metía el pescado dentro del coche y me iba a los guachinches a vender pescado. Y llegaba a mi casa de madrugada, apestando a pescado, mi mujer cabreada conmigo, el coche particular mío apestando a pescado y tal. Ujú. Bueno, total que vendería 40 kilos de pescado, 45 kilos de pescado, no vendí más. Y en un momento dado, pues, cuando vi que el pescado se iba a estropear, digo, mira, lo voy a congelar y por lo menos, oye, tengo ahí para comer pescado los Ahí próximos indefinido. 20 años. Total que, bueno, pues un poco me olvidé de eso, seguí en mi quehacer diario y un día me voy a Macro con mi mujer y a comprar y pasé por la pescadería y yo dije, oye, pues ese pescado, ese es el mismo pescado que tengo yo y mi mujer. Ni se te ocurra nada, ni el pescado, ni de Mauritania, no hablas con nadie, tal. Bueno, total que fui allí, me pongo a hablar con el pescadero, oye, mira, y de esto, y yo, ah, pues mira, esto es un pescado que viene de África, pero nos cuesta mucho traerlo y tal, y bueno, tengo un contacto, me trae unos kilitos, pero tal, esto es una maravilla. Digo, "Pues, si eso yo tengo 500 kilos congelados". Y el tío me miró como diciendo, este tío ¿Cómo vas a tener? Este tío es un... está como una cabra. Y entonces le dije, mire, sí, sí, si quieres vamos a verlo y tal. Pues total, lo llevé a verlo y claro, el tío cuando vio el pescado alucinó, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto y tal? Digo, nada, lo tengo aquí para comérmelo y tal, yo con mi familia. Y el tío me miraba como diciendo, este está zumbado. Pero bueno, en el fondo era lo que pensaba, ¿no? Total que, bueno, te lo compro y tal. Ah, bueno, vale, pues sí, venga, te lo vendo y tal. A la semana me llamas, oye, mira, puedes traer 500 kilos de esto fresco y tal. Digo, ah, bueno, espérate, sí. Pues llamo al amigo de allí y tal, mira, otros 500 kilos. Pum, vinieron para acá. A la semana, oye, 800, pum, pum, otro. A la semana, 1000, oye, pum. Y de repente, Se pues te nos habíamos convirtió en un montado negocio de repente. claro, nos habíamos montado, habíamos traído cerca de 3000 kilos de pescado
Entonces me llama el tío y me dice, oye, mira, esto me lo tienes que facturar porque si no, no puedo seguirte comprando, esto es una multinacional y tal, igual. Claro, y yo decía, bueno, mira, es que yo no te puedo facturar porque ni tengo ni idea ni de qué pescado estamos hablando, no tengo ni idea de los precios, no tengo ni idea de los costos porque todos me venían pagados. Bueno, digo, mira, yo hice a lo canario, ¿no? Digo, mira, vámonos el viernes a Huachincha, a un Huachincha ahí a comer y tal. Ah, bueno, vale. Tal. Nos fuimos a un Huachincha y ya cuando estábamos en la fase de la exaltación de la amistad, yo le hablé claro y le digo, mira, yo no tengo ni puta idea de pescado. Todo esto viene porque me están pagando una deuda, le expliqué todo el tema. El tío se echó las manos a la cabeza. Muchacho, no me digas y tal, porque esto es un negocio muy importante y tal, y coño, ahora esto lo vamos a perder porque yo tengo capacidad de vender mucho de esto y tal. Digo, mira, espera un momento, vamos A mira, profesionalizarlo. a profesionalizarlo. Digo, mira, yo para empezar, tú me dices cuánto vale el pescado que te he dado y eso te facturo. Yo no te lo voy a discutir porque te lo he dado y ya a partir de ahora, pues oye, establecemos unas tarifas, tal, no sé qué. Bueno, total, cuando el tío me dio el precio y las tarifas y tal, yo dije, este se equivocó, esto no puede ser. Porque claro, yo empecé a coger los costos para atrás y llamé a mi amigo y le pedí los precios, digo, sumaba, restaba, multiplicaba. Esto no puede ser. Esto, esto es un negociazo. Eso, ¿Qué márgenes estamos hablando? a ver, pues en algunos casos en aquella época hasta un 100%. Duplicaba, o sea, Sí, sí. Y con rotación semanal. Claro, que Quiero decir encima que, que no es el consumidor final, que tú claro. le claro, sacas un 100%, a eso le saca el otro y eso le sí, saca sí. el otro. Bueno, Imagínate los total costes de que, compra. bueno, ya me puse serio, ¿no? Digo, oye, espera un momento. Entonces monté una sociedad para ese tema, pues me tomé en serio el tema, empezamos a venderle, empezaba a vender a otros macros, empecé a vender incluso a Península, a otros macros de Península, a otras grandes superficies aquí, por Corte Inglés, a Carrefour, al campo, fue creciendo, 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 y bueno, y llegamos a traer pues, cantidades importantes, ¿no? Y bueno, eso venía en un avión que tenía un mauritano en aquella época alquilado y tal, y en un momento dado que me llaman por teléfono y me dice, oye, que el avión ya mañana no va a volar más, porque le han embargado el avión a este señor y yo me volví loco, digo, ¿cómo va a ser eso? Si ya he firmado contratos de abastecimiento y tal. Bueno, pues total que hablando en casa y tal, pues le comento a mi cuñado, oye, mira, coño, me pasa esto y tal. Y él en ese momento estaba sacándose el título de piloto de avioneta. Me dice, oye, voy a comentarlo con mi instructor y a ver qué solución le podemos buscar a eso y tal. Bueno, pues también, otro guayinche. Ah, O sea, que al Unos, final vas empatando unos casualidades. vasitos de vino, tal. Y cuando estábamos en los postres, bueno, y esto, oye, mira, ¿y qué solución le podemos dar a esto y tal? Y dice el otro, no, no, tranquilo, eso montamos una compañía aérea y ya está. Y yo dije, Vamos a tener que ir más a digo, Guachinche. Sí, digo, la pero verdad. ¿cómo? Qué locura es esto? Bueno, pues locura es que montamos una compañía aérea. Trajimos un Antonov 72 de Georgia, montamos una compañía aérea y entonces, bueno, pues empezamos a prestar el servicio para mi propio pescado y para otros importadores de pescado. Y bueno, pues aquello fue, o sea, movíamos cantidades importantes, ¿no? Pero claro, para mí fue una locura, porque yo era el que compraba el pescado, yo era el que fletaba el avión, yo era el que lo despachaba aquí, yo era el que lo vendía, yo no dormía, porque Claro, te sobrepasó era la situación, me todo, sí, imagino. Te sí, meten llegaba un todo de momento golpe. en que aquello, bueno, mis hijos eran pequeños, bueno, pues aquello se me fue complicando con mi labor profesional al mismo tiempo y tal. Y bueno, yo había noches, había mañanas que me despertaba y yo no sabía dónde estaba, porque lo mismo estaba en Senegal, que estaba en Mauritania, que estaba en Barcelona, que estaba en Asturias o en Madrid. Entonces, aquello era un poco de loco. Pero bueno, funcionó muy bien. Y bueno, tengo la anécdota, pues yo en el pescado, pues igual me fui un poquito
claro, primero tenía este proveedor que me regalaba el pescado, por así decirlo, pero después pues empezaba a comprar pues como una empresa a otros proveedores y llegó un momento en que, bueno, necesitaba más. Y Claro. entonces monté lo que allí se denomina campamentos, ¿no? Que es que tú tienes tus propios pescadores que trabajan para ti. Tú habilitas una zona de la playa en la que haces un campamento donde viven esas personas y por una parte los hombres O sea, pescan al y final las mujeres, es como una fábrica directamente, porque claro, tú tenías una demanda creciente que necesitabas abastecer y claro, allí funciona. todo esto además es con los barcos, con lo que se denomina cayucos, ¿no? Ujú. A ver, ahora que están muy de moda porque son los que con los que están viniendo los inmigrantes, ¿no? Yo tengo esa anécdota también, o sea, los primeros cayucos que vinieron a Canarias trayendo inmigrantes eran míos, me los robaron. Y bueno, yo tenía unos cayucos pescando para mí y esto me enteré hace poco, hace relativamente poco, porque bueno, una vez estando en Mauritania con mi hijo en uno de los hoteles que él gerenciaba, vino de repente un señor mayor. Debe ser que todos envejecen menos yo, porque a mí me parecía muy mayor y era de mi edad y había sido empleado mío. Y entonces me dio un abrazo, oh, Baudilio, tal, ¿cómo estás? Y tal. Y un poco, pues, como hacen ellos, ¿no? Cuando, como síntoma de respeto, pues te dan con la cabeza en el hombro, ¿no? Y esto es, pues se hace entre personas jóvenes con los mayores o entre personas Que se deben un que se respeto, una deben gratitud o algo exactamente así. una gratitud. Y bueno, pues me dio allí un montón de cabezazos en el hombro y tal, y, bueno, y yo no acababa de reconocerlo, y mi hijo me miraba como diciendo, ¿este quién es? Y tal, y yo, pues, no, o sea, sabía que lo conocía, Pero pero no lo ubicabas. sí, y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y no, que yo mañana quiero venir a hablarlo contigo, tal, porque te quiero pedir perdón, tal, el tío con los ojos lacrimosos, ¿no? Y yo, Señor, me va a pedir perdón y Y no sé casi ni qué me llorando. hizo. Y yo ya, ¿sabes? Empezaba a darle vueltas a la cabeza y digo, pero bueno, ¿y este quién será? Bueno, hasta que pum, se me encendió la bombilla, ¿no? Entonces, efectivamente, pues este chico trabajaba conmigo en Las Palmas y trabajó también, trabajaba en la aduana, pero después él me propuso trabajar con un hermano suyo el tema del pescado. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar y bueno, pues yo mandaba dinero, ellos pescado, dinero, pescado, dinero, pescado, pero llegó un momento en que ese dinero pescado no cuadraba. Y entonces dije, vamos aquí a hablar y tal. Y bueno, faltaba muchísimo dinero. Entonces, el problema era que es que los cayucos que estaban pescando para mí, que yo había financiado, pagado y tal, pues el tío los había cogido y había mandado para acá los primeros inmigrantes ilegales que vinieron a Canarias en cayucos. O sea que yo pagué, Tremenda anécdota yo pagué esa. los motores, yo pagué los cayucos y bueno, en fin, la verdad es que son anécdotas Y bueno, la pesca, después también trabajé en la langosta viva, que teníamos un vivero. Bueno, con eso también aprendí muchísimo ¿Y porque, cuáles son esas primeras dificultades con las que te encuentras debido a la diferencia de país, diferencias culturales? ¿Qué shock encuentras que dices, esto me está costando adaptarme? mira, yo es que me he adaptado siempre muy bien. Yo eh, tengo una anécdota, una de las veces que fui a Mauritania fui invitado por la Consejería de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias que montaba una misión comercial para allá y tal, y como tenía mis negocios allí y tal, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros y nos asesoras y tal? Y bueno, efectivamente, bueno, fui con el Gobierno de Canarias. Entonces, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, a lo que me invitaron. Y bueno, y yo cuando acababa mis quehaceres, yo me vestía con la darra, con el vestido de mauritano. Y claro, ellos se me daban de la risa al verme, pero es que primero porque es comodísimo y segundo porque al final
es una forma de integrarte Y que eh, entiendan y que que ellos que quieres entrar en su aprecian, cultura, claro. efectivamente, que aprecian. Bueno, con eso también tengo una anécdota porque yo estando vestido de mauritano, desayunando en el hotel, me llega el conserje y me dice, mire, tiene usted esperando el coche del señor ministro ahí fuera. ¿Cómo? Yo no tengo ninguna cita, ni yo no conozco ningún ministro. No, no, usted estuvo anoche en una cena. Digo, sí, me invitaron a una casa que yo no sabía de quién era y pues estuvimos hablando y tal, y entonces pues me preguntaron, bueno, ¿y tú qué harías en Mauritania? ¿Qué inversiones crees tú que debería hacerse y tal? Digo, pues mira, yo creo que Mauritania es un país que tiene unas dificultades de abastecimiento importantes porque Nuakchot se abastece directamente desde Francia y Nuadhibou se abastece desde Canarias. Y después entre Nuakchot y Nuadhibou no había ni carretera. O sea, era Como si por... fueran dos países separados. Exacto. Digo, a ver, lo lógico en un país es conectar sus dos grandes ciudades, bien por una carretera o bien con una línea de ferry, de barco, que yo pondría un ferry porque puedes mover mercancías y personas y tal. Y bueno, y además, pues si ya encima conectas desde Nuadhibou con Canarias, que es Europa, y desde Nuakchot con Senegal, que es una de las principales potencias económicas de África, pues a ver, Lo pues tienes hecho. sería, ah, bueno, vale, pues eso fue en la cena, lo comenté, y entonces ella al día siguiente me llama y dice, no, que el señor ministro de Transportes que quiere hablar con usted. Claro, yo me quedé como acá, esto, ¿dónde está la cámara, no? Claro. Claro. Y nada, cogí y tal, tal cual estaba, con mi DARRA y tal, me monto en el coche, me llevo a un ministerio, me sube la escalera, espero un momentito aquí, me abro la puerta, y me ponen a hablar con el ministro. Claro, y yo en mi rollo alucinaba diciendo, a ver, ¿En qué esto, me metí? ¿En qué, sí. qué? Y entonces me dice el ministro, hombre, tal. Hoy hemos estado hablando en el Consejo de Ministros Su sobre su propuesta. proyecto. Y yo decía, ¿sabes? Yo rebobinaba sobre no, proyecto no, es una idea. Bueno, me preguntaron y tal. Ah, no, no, pues usted tiene que echar a caminar esto y tal, no sé cuánto y tal. Y esta tarde va a ir usted a hablar con el director general de Marina Mercante. Yo, ah, bueno, bueno. Y yo sobre la marcha iba reconstruyendo el... La conversación. claro, yo decía, bueno, ¿y qué le digo a esto y tal? Bueno, voy por la tarde al señor de la Marina Mercante y me recibe con cajas destempladas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿usted qué viene aquí? Y tal. Oye, tranquilo, que es que yo vengo porque me ha mandado el ministro. No, no, porque ustedes los europeos, claro, que nos quieren tirar aquí toda la mierda, traer la mierda. Y yo, claro, se me cruzó el cable, porque, bueno, yo no tenía nada que Claro, dijiste, perder, ¿yo qué pinto aquí? claro, pero yo digo, a ver, que yo estoy aquí porque vengo a contarle un rollo y resulta que Nota me está tratando al trancazo. Bueno, pues iba con traductor y le dije al traductor, digo, mire, me dice a este individuo que pa' mierda, la mierda de avión en el que he venido yo aquí. Que yo, si tuviera que traer aquí mi familia, no vendría nunca en la vida, en ese avión. Que si yo hago este proyecto es para traer un barco que pueda atraer a mi familia, que pueda traer a españoles aquí. No para llevar moros a España, sino para traer españoles a Mauritania, para que vengan, para que progrese el país, para que, bueno, el traductor me miraba al suelo, tal, y no era capaz digo, no, no, dile Tal cual. textualmente tal cual lo que te estoy diciendo. Bueno, efectivamente el tío se quedó planchado y bueno, perdón, perdón, bueno, bueno, total que me fui cabreado porque claro, la conversación había acabado mal y me vine para España, ¿no? A los 2 o 3 meses me voy para allá de nuevo y cuando llego en el avión, a mis cosas, ¿no? Iba a mis cosas. Llego en el avión, llega la Guardia Nacional, la Gendarmería Nacional, entra en el avión. Baudilio Marichal. Ya dijiste, Bueno, la lié. ya me quedé yo pegado allí al sillón, ¿no? Porque digo, no, yo levanté la manita allí, venga con nosotros. Claro, todos los del avión me miraban, Ay, no sé qué, claro, que yo, bueno, bajo y tenía un pedazo de Mercedes, el coche del ministro, esperándome en...
me pidieron la documentación, ellos la gestionaron mi maleta y tal, y me llevaron directo a casa del ministro a tomar el té. Oh, ¿qué pasó? Que ya me enteré que vienes por aquí y tal, por eso te mandé a buscar y tal. Bueno, ¿cómo va el proyecto? Claro, yo digo, a ver, yo, proyecto, Proyecto justito. no, yo, a ver, es una idea y tal. Bueno, ¿tú qué necesitas? Digo, hombre, digo, "Pues, no sé, pero como mínimo una licencia del gobierno mauritano que me permita a mí, pues, hablarlo en España y tal. ¿En qué hotel estás? Bueno, esta tarde te la mando hoy. Bueno, efectivamente, Igualito que aquí, ¿eh? Sí, por la total. tarde, Necesito una licencia. No, tráeme este permiso, tráeme este papel, tráeme. efectivamente, pues por la tarde, efectivamente, tú me tocas la puerta, mire, esto de parte del señor ministro. Tal. Y me dieron la licencia para la explotación de cabotaje desde Canarias con Mauritania y Senegal y vuelta. Imagínate, entonces, claro, yo con el papelito ese, después me vine aquí y claro, no sabía un poco por dónde cogerlo, ¿no? Claro. Y bueno, pues entre las gestiones que hice, pues en aquella época estaba el ferry Benchijigua, el que hacía A La Gomera, con La ¿no? Gomera, el primero de todos, lo habían Mm. retirado y entonces me lo ofrecieron para venderlo. Y me pedían 80 millones de pesetas de la época, que era, bueno, para mí era imposible, ¿no? Claro. Entonces, son las anécdotas que un poco, tantas cosas que me han pasado que hablamos de piratas, pues hay piratas en todos sitios, ¿no? Lo primero que me dijeron es, tú compras el barco está asegurado, eso lo cogemos, lo llevamos hacia Mauritania y yendo para Mauritania lo hundimos. El barco está asegurado en 300 millones de euros. Así, Así tal cual, así te así tal dijeron. cual, así tal cual. Entonces, bueno, eh, yo, yo dije, bueno, a ver, esto Me no, pinta. esto, a ver, yo siempre he sido bastante honesto con los demás y conmigo mismo, ¿no? Que no. Entonces yo dije, mira, eso ni me lo planteé, porque es que eso Claro. no entré ni en mi, No es el tipo ni de en mi negocio que yo cabeza. quiero hacer. Bueno, total, yo seguí haciendo mis gestiones, pues visité a unos, visité a otros, tal. Y bueno, después un poco también me di cuenta de que, bueno, pues los negocios muchas veces a ciertos niveles se mueven de otra manera. Yo no estaba preparado para eso. Y bueno, el hecho es que unos empresarios se enteraron del tema, consiguieron una subvención del gobierno de Canarias y pusieron un barco, cobraron la subvención y cuando la cobraron cerraron el barco y se acabó el transporte con África. Bueno, son un poco anécdotas Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. de cosas que he hecho por allí, ¿no? Entonces, me he movido en el transporte aéreo, me he movido en el transporte terrestre, he hecho de todo. Bueno, y No, no, la después, verdad que ha sido una concatenación, ¿no? De, de, no, y de después llegó sucesos no mi hijo. Cuando esperados. yo, cuando yo me quería ya un poco echar para atrás, vino mi hijo a empujar, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues cuando él se plantea ir para allá, yo hacía un abastecimiento a las embajadas de ciertos productos que allí estaban prohibidos, ¿no? Por la carne de cerdo, algunos alcoholes y tal. Entonces, por vía diplomática desde aquí, pues yo organizaba unas expediciones, las mandaba y las repartíamos. Y inicialmente fue la embajada española la que nos pidió el servicio, pero después el propio embajador recomendó nuestros servicios a otras embajadas pues trabajábamos con la embajada de Francia, con la embajada de Alemania, con la embajada de Estados Unidos y bueno, pues la embajada de Estados Unidos era un buen cliente porque había muchos, Claro. muchos americanos allí y en un momento dado, cuando le entregamos un envío, nos dice, no, bueno, pero ahora se van a tener que poner de acuerdo con el nuevo concesionario del restaurante y tal, de la nueva embajada, porque Estados Unidos abrió una embajada nueva brutal, grandísima y tal.
Y yo, claro, yo dije, bueno, pues ya perdí el negocio porque no, seguro que el que viene pues va a Ya, buscar otro. Bueno, lo cierto es que estando allí me dice, mira, casualmente mañana vamos a hacer la presentación a las empresas que han que quieran licitado. Y bueno, oye, como, ¿por qué no te presentas? Yo dije, bueno, a ver, pues vamos a irlo a ver. claro. Y entonces, bueno, fuimos a verlo. Pues la presentación, pues lógicamente era en inglés. En la embajada todo el idioma oficial es el inglés. Y bueno, es verdad que habían como pues, 80 personas, 80 empresarios allí interesados por el tema. Pero bueno, un poco como según fue avanzando la conversación, pues unos no controlaban el inglés, no entendían eso, otros no entendían El el funcionamiento del propio negocio, otros país. tal. Y bueno, llegó al final, pues nos quedábamos dos o tres. Y entonces, pues el encargado de negocio de allí me dijo, hombre, y tal, ¿por qué no le metes mano y tal? Y entonces mi hijo acababa de terminar sus estudios de turismo y tenía que hacer el TFG. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no haces como TFG Este proyecto. este proyecto? Justo él en el podcast que vino nos estuvo comentando cómo empezó a raíz de ese Claro. proyecto en la embajada, y la verdad que súper Y bueno, después interesante. el profesor de turno no le admitió ese proyecto. Ah, O vale. sea que hizo Lo hizo en paralelo, otro hizo dos TFG, TFG. hizo dos TFG. Y la verdad que hizo un trabajo fantástico, maravilloso. Hicimos una presentación que había que presentar en papel, pues una parte la hicimos en papel, pero la misma la hicimos en una página web. Entonces, bueno, esto ellos lo mandaron directamente a Washington y en 24 horas nos llamaron y nos dijeron, oiga, mire, que Lo queremos tienen que sean ustedes. ustedes y tal. Y bueno, pues allí mi hijo pues empezó su aventura africana dentro de la Embajada de Estados Unidos y después hemos gestionado pues algunas empresas de hostelería, restauración. em, Eso te quería preguntar también, porque por toda la historia que nos has contado, eres una persona que se le ve insistente, que tienes curiosidad por los negocios, que además has vivido y has visto el riesgo país, el riesgo de no diversificar, como le pasó al primer señor este que lo Ujú. metieron en la cárcel y lo perdió todo. Entonces te quería preguntar cómo enfocas tú el tema de las inversiones, del ahorro, del patrimonio. Mira, yo, te refieres a en Canarias, Sí, lógicamente, ¿no? claro. A ver, yo en Canarias, yo es verdad que siempre el dinero que he ganado lo he reinvertido en mis propios negocios, porque me daban siempre un profit mayor que una inversión en un plazo fijo o en un fondo. O en un piso. Bueno, quizás el piso tiene otro matiz, la inversión inmobiliaria tiene otro matiz, que es que La es a utilidad largo intrínseca, ¿no? plazo, También es a de... largo plazo. Bueno, siempre, bueno, yo un poco en Canarias evidentemente recomiendo pues la inversión inmobiliaria porque al final somos A islas. nosotros como inmobiliaria nos viene súper bien que digas eso. Bueno, yo no es por hacer la pelota, pero bueno, lo cierto es que aquí somos islas, el territorio está limitado. Bueno, pues hasta ahora el turismo ha respondido bien y es un motor de la economía. Y, Hombre, eso también es consecuencia de lo que dices tú, la subida de precio, ¿no? Que al final hay una demanda creciente, una oferta de suelo limitada y sí o sí al final a el ver, precio, aquí nos topamos con el Estado. claro. Nos topamos con que en un momento dado, a ver, el problema que tenemos en España de tener un Parlamento Nacional y 17 autónomos es que son un montón de gente que los elegimos y les pagamos para que legislen. Y entonces lo hacen, legislan. Y entonces, cuando debían darse quietitos, sería mejor darles el sueldo que se quedaran en casa. Porque es que legislan tanto que es prácticamente imposible estar al día de toda la normativa que tenemos en todos los campos de la vida, ¿no? En Y todo, en concreto, es claro, tremendo. si a alguien de repente se le ocurre que el sector inmobiliario hay que controlarlo y hay que domarlo y hay que controlar cuánto cobras de alquiler y hay que, pues al final hundes el sector inmobiliario, porque Total. claro, nadie va a invertir en un Que de bien hecho que es lo que quiere, ha pasado, ¿eh? básicamente. Entonces, claro,
pues tenemos un problema en ese sentido. Pero por otra parte, bueno, es un bien raíz, es un bien que yo Claro. creo que hay una seguridad importante. Canarias somos islas y va a hacer falta sí o sí eh, sector inmobiliario Hombre, yo fuerte, creo ¿no? que casi que también cualquier inversor, tú porque al final tienes una actividad empresarial propia muy, 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 muy grande, que al final tu trabajo es 100% eso. Hay gente que tiene patrimonios grandes que se dedica más a invertir, que su trabajo es invertir en sí, y yo no creo que haya ningún inversor grande que no tenga un poco de inmuebles como parte de Claro. diversificada, ¿no? A Yo creo ver, que yo ideas para invertir tengo un montón. O sea que si hay gente que tiene dinero y quiere invertir, que te llame. tengo un montón de ideas para invertir aquí y fuera de aquí. A ver, lo cierto es que es verdad que yo me llevo muchos años moviéndome, no solo en Mauritania, después he estado en Senegal, he estado en Guinea Conakry, he estado en Guinea-Bissau, en Guinea Ecuatorial. O sea, África Occidental es riquísima. O sea, Claro. estamos hablando de que del Golfo de Guinea hacia arriba viven 360 millones de personas, de los cuales pues un 1%, que es una basura, es muy poquito, son multimillonarios. Entonces, a ver, ahí hay un montón Oportunidades. de oportunidades en África para invertir y Canarias está llamada, bueno, yo he tenido muchas peleas con esto porque me llaman muchas veces yo he pertenecido algún tiempo a un comité que se llama CAPCAO, que es Comité de Desarrollo del África Subsahariana y tal, que lo forma el gobierno del Estado, la comunidad autónoma y las cámaras de comercio. Y bueno, siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Y yo creo que Canarias está llamada efectivamente a ser una base tricontinental, pero no La la que verdad, nos pintan los claro. políticos, porque esta nunca arranca. O Ya. sea, tiene que estar basada en la iniciativa privada. Y lo que tiene que hacer el Estado es no estorbar. No intervenir, no Claro, no meterse, dejar estorbar. que la gente desarrolle su iniciativa y Efectivamente. ya está. Entonces, pues hay cosas como, a ver, se habla de la inmigración ilegal y tal. Resulta claro, estamos permitiendo la inmigración ilegal de personas que vienen en cayuco y no estamos dejando venir a empresarios que tienen dinero, que quisieran venir Ideas de a invertir, desarrollo, a familias con capacidad económica que a lo mejor quieren venir a hacerse un Tal tratamiento cual. médico. La misma retirada de lo de la Golden Visa que pasó hace poco, es tirarte un tiro en el pie. Exactamente. Mm. Sí, sí. sí, la verdad que es Sí, sí. absurdo y más, como tú dices, tenemos una posición geográfica, estratégica, que dices contra, es que No, es que estamos entre, deberíamos de tener un visado de vecindad, es decir, los africanos deberían moverse libremente. A ver, libremente no significa sin sin control. restricción, claro, es que yo Claro, creo que eso es lo que la gente no claro, entiende. a ver, porque tú puedes exigir unos avales, unas garantías. Oiga, usted, mire, Viene con estas usted condiciones, me deja perfecto. aquí 10.000 euros y usted va a Canarias y vuelve. Cuando venga le devuelvo los 10.000 euros. Pues bueno, es normal, eso lo hacen Sí, muchos países, ¿no? Entonces, a ver, yo he tenido esta discusión porque no, es que Canarias está en Europa y entonces el Tratado Schengen. Bueno, a ver, el Schengen también tiene sus excepciones y podríamos exigirla como territorio de ultramar, como territorio con derechos ultraperiféricos dentro de la Unión Europea. Entonces, a ver, yo creo que ahí hay por desarrollar mucho el papel de Canarias en África. Después, a ver, que a veces vamos a África, entre comillas, ¿no? A hacerles un favor. Cuidado. O sea, que nosotros somos una mota de polvo en una economía que tienen gas, que tienen oro, que tienen hierro, que tienen todas las materias es una primas. pena que si al final tuviéramos al mando gente cualificada que realmente sabe de lo que habla, que realmente legisla con el fin de que los ciudadanos de aquí vivieran mejor, desarrollen negocios, es que lo tenemos todo a nivel infraestructura, Claro. la posición en la que estamos, que nos permitiría desarrollar un montón de negocios entre África y Europa que podríamos ser número uno. La verdad que lo tenemos desaprovechado. Pero
sería, a ver, una nueva riqueza. O Claro. sea, por encima del turismo, pues esto podría ser perfectamente otra industria Sí, canaria. sí, Es decir, nada más que la gente que necesita venir a un dentista, por decirte algo, o a hacerse una operación, eh, son miles claro. y con capacidades económicas importantes. Se podría desarrollar todo el sector médico privado, se podría desarrollar perfectamente. Después se podría desarrollar, que en su momento fue muy fuerte, el comercio de maletas. Es decir, la gente viene aquí, va al Corte Inglés, eh, quien dice Corte Inglés, a cualquier tiendita y compra y se lleva sus maletas, pues para allá. Eso mueve miles de millones de euros. Miles, en su momento, pues, Encima yo creo que tanto tú como la generación de mi padre, que también vivieron un comercio muy intensivo de gente que venía de la península, compraba, bueno, gente que ese era se... el Puerto Franco, es decir, Claro, realmente no se entonces pagaban impuestos. yo también escucho historias de cómo la gente venía, compraba, que si, no sé, de todo, porque Claro, venía la claro. gente de península y mi padre y mi abuelo desde esa labor comercial y ustedes desde el nivel de aduanas, que Bueno, habrán no lo visto hemos todo. dicho, pero yo trabajé con tu padre, trabajé Sí, con tu abuelo sí, y mi padre era buen amigo de tu sí, abuelo y bueno, sí. de toda la Entonces familia. ves también cómo las cosas, cuando dejas a la gente hacer y emprender y tiene ganas de hacer, ves cómo la Es economía crece, ¿no? otro matiz o sea, tenemos una economía que los políticos quieren intervenir constantemente para llevarla a donde ellos quieren y después tenemos una economía libre que funciona un poco en función de la oferta y la demanda, Claro. eh, que yo creo que es más sana porque no depende de la subvención. Aquí claro, todo el mundo depende de la subvención para Y que todo. también desincentivas la iniciativa de una persona joven que se quiere, lo hablábamos el otro día con un chico venezolano que comentaba cómo es la diferencia de allí, que no tenías tanto marco legislativo en el momento que las cosas estaban bien, porque él se vino hace bastantes años, y cómo se encuentra con una realidad en la que quieres montar un negocio, tienes que pedir 20.000 permisos Muy complicado. y alguien que no tiene ese miedo, bueno, pues lo pasa, pero alguien que se encuentra con pocos recursos, encima se encuentra con una limitación legal tremenda, encima con unas normativas que van totalmente en contra del empresario, porque puede tener un Y que montón como te de equivoques van a ir a problemas. por ti y te van a poner una Sí, sí, multa. sí, sí. Entonces, al final, ¿qué hace la No, gente? no. No Y me meto además, a aquí. ver, aquí pueden causarte una muerte civil. O Sí. sea, Sí, y además no hay segunda oportunidad. O sea, tú te equivocas y van a por ti y se acabó. O sea, Ujú. si el Estado va a por ti porque tú has dejado de presentar un papel, un impuesto se o te has acabó. equivocado. eh, a ver, yo estuve litigando con Hacienda con más de 10 años porque yo apliqué una reserva para inversiones y ellos decían que No cumplía las eh, condiciones. no, que esto si la casilla era la 52, pues yo tenía que haberlo puesto en la 51, que era deducción por inversiones. Y yo le decía al inspector, pero bueno, a ver, el resultado no es el mismo. Claro, no O hay sea, un daño fiscal como tal. a ver, es el mismo, es una casilla u otra casilla, pero el resultado final es el mismo. Sí, sí, pero es que yo esto ya lo he puesto en mis objetivos, me dijo así el tío con toda Imagínate, su cara, y me tuvo 10 años litigando. Al final lo imagínate. gana, Y ole también que pero te hayas enfrentado a Sí. eso, ¿eh? Porque a veces es tanto el infierno que la gente prefiere sí, pasar yo, por el yo aro he y... sido bastante cabezón en esas cosas, pero al final es una cierta impotencia porque resulta que, claro, te has pegado 10 años y has pagado abogados y has pagado y disgustos y follones y te embargaban propiedades y no sé qué y no sé cuánto. Y resulta que pasaron 10 años, a los 10 años dice, "Ah, no, no es verdad, usted tenía razón, pero vale, ¿y ahora? No, bueno, Y el sufrimiento de es todos que estos no, años y ni siquiera puedes, condenan a la administración en costa. Es decir, Creo que hay como unos intereses de demora, de pero sí, aduana, vamos. ¿no? pero bueno, Que Sí, sorprendentemente tributan al 50%, que es una sí, barbaridad. sí, sí, sí. sí, pero ya te di... Eso es Fíjate, relativamente moderno. Cuando en mi época Ni eso. era simplemente que te decía,
usted tiene razón. Mm. Y ya está. Pues vale, Claro, que al ¿entiendes? final Pero dice, el inspector también tiene un montón de incentivos a ir a por ti y luego, si se equivoca, no tiene a la inversa un montón de castigos por haberte hecho ese daño, a ver, ¿no? yo pienso también en esto. Yo he sido muy loquito, ¿no? Para estas cosas. Y cuando me ocurrió esto, em, yo le dije a mi asesor, mira, no me hables nada. No quiero saber nada. Yo ahora mismo voy a salir de aquí, voy a ir a Hacienda, voy a hablar con este señor. Y si no, me voy a ir directamente a la policía y lo voy a denunciar por prevaricación. Tú estás loco, tú estás loco. Eso ni se te ocurra hacerlo. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es que es una prevaricación de libro. Es que este señor está emitiendo una resolución injusta a A sabiendas sabiendas de que es que me lo injusta. está diciendo a mí para su propio interés. Pero es que es tan difícil de demostrar luego. Es la impotencia, ¿no? Claro, De a uno ver, como particular. yo se lo dije al tío y se quedó blanco. O sea, después no lo hice, después no fui. Pero en el momento que se lo dije, el tío diría, bueno, este tío está como una cabra y es capaz de hacerlo. No sé en qué acabaría, pero hombre, mm, te digo que también a nivel aduanero me ha pasado alguna cosa mm, también dura en este sentido, ¿no? Porque el funcionario cree que está en un pedestal por encima del ciudadano. Y entonces muchas veces pues hay cosas que no son razonables, no son razonables para nadie y mucho menos para un ciudadano que paga sus impuestos, que, a ver, no es que me hayan cogido defraudando, no, es que yo le he presentado a usted este papelito con esta declaración, yo he sido el que le he escrito esto, he sido Claro. yo. Es una Sí. O sea, declaración mía claro, entonces usted no es que me ha cogido porque yo soy un sinvergüenza que ni nada. intentaba hacer otra cosa que Claro, no es. igual que me ocurre muchas veces con temas aduaneros, ¿no? Oiga, es que yo soy el que declaro, yo soy el declarante. Entonces, no estamos aquí, no, yo no, o sea, puede haber un error en un momento dado, de ellos o nuestro. Muchas veces también la administración comete errores, Mm. pero Y en fin. una última cosa, sí, para ir cerrando, un último punto que me gustaría tocar. Pablo nos comentó que tú eres una persona muy creyente, muy religiosa. Y reflexionando sobre esto, cuando hablamos con Pablo, sería interesante quizás ver tu visión, tú que eres tan creyente y encima has vivido tanto en África, que habrás visto, me imagino que ahí mayoritariamente casi todos los países, la religión es el Islam, son países musulmanes. Habrás visto un contraste de religiones y creencias muy interesante. Me gustaría ver también tu opinión sobre por qué eres creyente, qué te llevó a hacer esto y cómo ves la diferencia de religiones, Sí. ese choque. A ver, yo soy católico, apostólico, romano y practicante, que es una cosa que no es mucha gente, ¿no? Lo soy por educación, porque me eduqué en una familia cristiana, me eduqué en un colegio cristiano. eh, Esos valores me cuajaron en mí. ¿Qué valores eh, dirías que son los que bueno, defiendes? eh, mira, básicamente el cristianismo tiene una cosa que no tiene ninguna otra religión, que es el amor. O sea, cuando el mandamiento que da Jesús es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, al final, cuando tú te relacionas con todo el mundo en clave de amor, pues es más fácil que todo fluya, que todo funcione. Cuando no pones por medio odios, cuando no pones por medio envidias, cuando no pones, sino pones amor, pones caridad, pones eh, darte a ti y compartir lo que tienes, pues eh, las cosas funcionan A la mucho, perfección. mucho mejor, ¿no? Yo me eduqué en un colegio, en los escolapios aquí, em, donde esos valores pues los teníamos. eh, Nosotros convivíamos pues, con personas de otras religiones, de otras razas, con total normalidad y con, bueno, pues esto pues en mí pues fue desarrollando pues este tipo de relación
desde la convicción. Es decir, yo no cedo en mis ideas o en mi fe, pero respeto la de los demás, ¿no? Y bueno, con el Islam yo siempre cuento, yo he hablado mucho, mucho, mucho de religión, bueno, con un buen amigo que, bueno, fue becario mío aquí y que después, pues, llevamos 20 y pico años de relación y ya no solo somos amigos, somos hermanos prácticamente. Hussein Ul Benahi, que lo quiero nombrar porque el hombre, bueno, pues nos ha hecho mucho bien a mí y a Pablo cuando estaba allí y su familia. Bueno, ya hay una imbricación que él dice que nosotros ya somos Benahi y que él es Marichal. Entonces, bueno, recuerdo un viaje que hacíamos en Casablanca, pasábamos mucho tiempo de tránsito y estábamos hablando de religión y en un momento dado pues empezamos a hablar sobre el sacrificio del hijo de Abraham cuando Abraham le manda a sacrificar a su hijo, ¿no? Y pues Abraham para cumplir la voluntad de Dios va y lo hace, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, claro, es que imagínate, ¿no? Matar a Isaac. Y entonces me dice él, no, no, Isaac no, es Ismael. Y yo, no, no, a ver, te puedo garantizar que Isaac, que desde pequeñito yo he estudiado que el hijo de Abraham es Isaac. Y él, no, 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 estás equivocado. El hijo de Abraham es Ismael. Claro, porque además son religiones que tienen mucho en común, muchas... Bueno, eh, total. Ya ahora mm, te comentaré sobre la sura de María en el Corán, que hay que leerla, ¿no? Bueno, total que esa discusión que quedó ahí, en esa época no había internet de coger el móvil y ponerte de a darme la consultar, razón. ¿no? Y me quedé trincado y cuando pude consultarlo, pues me di cuenta de que los dos teníamos razón. Es decir, eh, el hijo, Abraham tenía una esposa, que era Sara, que era muy mayor y no había podido tener hijos y en un momento dado, pues la propia Sara le dice que se case con una esclava y para que tenga descendencia. Y se casa con una esclava, tiene descendencia, que es Ismael, y después Dios le concede a Sara tener un hijo, siendo muy mayor, que es Isaac. Entonces la Biblia dice, eh, y el Señor invitó a Abraham a sacrificar a su hijo el primogénito. Pero claro, ¿cuál es el primogénito? Porque el primogénito en edad sería Ismael, que era hijo de una esclava, pero el primogénito legal, Legítimo. legítimo, era Isaac porque era el de su esposa legal. Entonces para mí eso fue un shock, ¿no? Porque yo dije, oye, los dos tenemos razón, pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere Dios? O sea, bueno, tanto es así que los musulmanes se llaman ismaelitas, ¿no? Porque Ujú. vienen de la rama de Ismael, ¿no? Pero yo en el fondo, mi deducción, y hablando después con este amigo, yo decía, pero bueno, al final, ¿qué es lo que quería Dios? O sea, Dios lo que quería es eh, confianza plena en Dios. ¿Qué más daba que fuera Ismael o que fuera Isaac? Eso era una cuestión de nombre, era el hecho, ¿no? Entonces, bueno, después esto me invitó un poco a estudiar el Islam también, de alguna manera, y de vivirlo con mis amigos, que, a ver, porque hay que distinguir entre el que practica el Islam y los islamistas, o sea, los terroristas, Claro. los que tratan de imponer una religión a base de la fuerza, del terror, etcétera, ¿no? Pero El mensaje. el Islam en sí mismo, aunque es verdad que siempre se expandió un poco por la violencia, porque era una religión de guerra, por las condiciones de Mahoma, pero y contrasta un poco con el cristianismo, aunque ellos te dicen, no, es que hay las cruzadas,
Pues es que las cruzadas fueron siempre defensivas, es decir, las cruzadas fueron para defender Tierra Santa de la incursión de los musulmanes. Pero bueno, los musulmanes tienen muchísimas cosas muy parecidas a nosotros, pero hay una cuestión que nos diferencia, básicamente. Ellos son deterministas, es decir, ellos creen que están determinados por la voluntad de Alá. O sea, todo lo que va a ocurrir está escrito en el libro de la vida, con lo cual mm, tú aquí no pintas nada, sino El libro de albedrío se te va. exactamente. Entonces, en diferencia, el cristianismo lo que tiene es la libertad incluso de no amar a Dios, que es la más fuerte de todas las libertades, ¿no? Pero tienes una libertad de aceptar la fe o de no aceptarla, mientras que en el Islam, pues eso no se produce. Pero de todas maneras, eso, hay muchas cosas, por ejemplo, es muy bonita la sura de María del Corán, que habla de lo que para nosotros es la Virgen María, que para ella es María, la madre del profeta Jesús, porque Jesús Es un es un profeta. profeta también. Es más, en el Corán se nombra más veces a Jesús que al propio Mahoma. O sea, para que veamos la importancia que tiene Jesús como profeta. Y expresa, bueno, es curiosísimo cómo redactan el hecho de que Zacarías también tuviera descendencia eh, por intervención de un ángel, pues es igual que nosotros, ¿no? Claro. Prácticamente, ¿no? Que La la verdad que historia está súper de... documentado, ¿no? Entonces, se nota que tú has vivido esas dos religiones Sí, o en. sea, yo sinceramente no, o sea, los respeto, no, hay cosas que no comparto Claro. desde el respeto, pero bueno, yo, la verdad es que yo después, pues mi fe también se ha afianzado muchísimo, bueno, pues un poco por mis lecturas, por mi trabajo, por mi oración, y bueno, últimamente también he estado participando en unos retiros, los retiros de Maús, bueno, pues que también invito a los que quieran eh, apartarse y reflexionar consigo mismo y reflexionar sobre Dios, pues a esos retiros que son muy impactantes, ¿no? No sé si tienes alguna dudita más. Yo creo que la verdad que ha quedado bastante interesante. La verdad que ha sido un, Yo, si tienes otras 5 horas más, te puedo contar algunas No, anécdotas la más. verdad que nos encantaría que volvieras a venir más adelante porque La nos próxima queda. puedo venir con Pablo porque tengo Sí, entendido que hay un par de anécdotas ahí también sería, interesantes. sería bueno, los dos están más que invitados. Yo la verdad que me he quedado encantado de todo lo que has contado. Yo creo que a cualquiera que lo escuche le van a aparecer unas anécdotas y unas vivencias súper, súper impactantes. Así que muchas gracias por venir. A ustedes por Lo vamos invitarme. a dejar por aquí. Y nada más recordarle a los seguidores que se suscriban. Esperamos que les haya gustado mucho. Que nos sigan en todas las redes sociales, que todavía estamos empezando. Y nos vemos en el siguiente episodio.